Ricardo Rodríguez Silvero brindó un análisis sobre la situación política y económica de Gran Bretaña con relación al Brexit, es decir, su posible salida de la Unión Europea y las consecuencias económicas que podría traer. Tras las elecciones generales de hace 2 años y medio, en donde el 52% de los votantes optaron por la salida de la Unión Europea. Que cuando se dice Gran Bretaña, estamos hablando de una de las grandes potencias del mundo hoy en día, todavía. Si se mide el potencial económico por el Producto Interno Bruto, Gran Bretaña es la sexta economía mundial más poderosa entre todas las grandes, ¿no? La primera de todas es Estados Unidos de Norteamérica, la segunda es la China continental, la tercera es el Japón, la cuarta es Alemania, la quinta es Francia y la sexta ya es Inglaterra. Es decir, tiene muchísima trascendencia lo que ha ocurrido hace 2 años y medio. Los británicos decidieron votar en elecciones generales si ellos permanecen dentro de la Unión Europea o no. Y ese es el punto de partida después de ese breve vistazo histórico, ¿verdad? ¿Por qué los británicos quieren salir de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea se ha vuelto un mega organismo burocrático como muy pocas veces se ha visto en el mundo y en toda la historia de la Unión Europea. La burocracia en Bruselas, que es la capital de 28 estados, es algo así como un monstruo en términos de burocracia. Los británicos, no todos, pero una gran parte de ellos empezaron a cuestionarse si les convenía a ellos o no seguir en la Unión Europea porque permanecía la convicción dentro de Gran Bretaña de que ellos estaban pagando mucho por pertenecer a la Unión Europea y estaban recibiendo poco. Esa afirmación no es exacta y es la que movió las emociones en la jornada electoral de hace 2 años y medio. Gran Bretaña tiene un montón de ventajas dentro de la Unión Europea y tiene una gran desventaja que es mayúscula y es la macro burocracia en Bruselas. La Unión Europea probablemente tiene que hacerse un autoanálisis y ejercer un mea culpa y sobre todo modernizarse para evitar un desmembramiento que termine con el ideal de la Unión Europea. Y los británicos en ese sentido fueron uno de los pioneros, no el único. Lo que agravó la situación de alejamiento de Gran Bretaña de la Unión Europea fueron las elecciones generales de hace 2 años y medio. Allí, el 52% de los votantes decidieron salirse de la Unión Europea. Hay que recordar que Inglaterra tiene 66 millones de habitantes y es que se suman a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es decir, Gran Bretaña tiene 66 millones de habitantes y aproximadamente 2/3 partes de esa población tiene derecho a voto y el 52% de esas 2/3 partes que hay que tener en cuenta los que acudieron a las urnas y no solamente los que tienen derecho a voto. Entonces hay que decir, el 48% de los que acudieron a las urnas votaron que quieren permanecer en la Unión Europea. Y el 52% de los que acudieron a las urnas votaron que quieren salir de la Unión Europea. Entonces la diferencia que marcó allí el rumbo fue ese 4% sobre la población que acudió a las urnas. Las negociaciones y el estudio sobre la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña ya habían comenzado anteriormente durante las elecciones generales. Posteriormente, durante un largo estudio y acuerdo entre los países de Gran Bretaña, llegaron a un acuerdo en hacer un documento. Sin embargo, el mismo fue rechazado rotundamente en el Parlamento. Entonces, Inglaterra, más Escocia, más Gales, así hay que hablar, porque también está Irlanda del Norte, ahí son 4 partes fundamentales de Gran Bretaña, sin olvidarnos de las 5.000 islas. Todos ellos quieren saber cómo hacer y cuánto cuesta salir de la Unión Europea. Y se pusieron de acuerdo en un documento que ya estuvo listo hace 2 meses. Empezaron a discutir ese documento en el Parlamento británico y ocurrió algo que nadie podía prever. La mayor derrota jamás vista en la historia de Gran Bretaña de un gobierno en funciones
sometiendo un documento al Parlamento británico y siendo aplastado, pero literalmente aplastado por la inmensa mayoría de los votos. Impresionante fue eso. Fue una derrota catastrófica para ese documento de 450 o 500 páginas que para Theresa May, que era la primer ministro, sigue siendo, presentó como fruto de las negociaciones y como expresión de un compromiso, es decir, no es un documento perfecto, pero 27 estados de la Unión Europea se pusieron de acuerdo de que en esas condiciones Gran Bretaña tiene que salir. Y Gran Bretaña con sus 4 reinos se pusieron de acuerdo, o con sus 4 partes, mejor dicho, se pusieron de acuerdo en que así tiene que salir de la Unión Europea. O sea, las partes en movimiento, la Unión Europea que es gigantesca con 27 países, y Gran Bretaña con sus 4 partes y sus 5.000 islas se pusieron de acuerdo en que así hay que salir. Eso iba a costar 39.000 millones de dólares, solamente el costo del divorcio, para no hablar después de si se sale de la Unión Europea o no, o si se sale solamente del mercado común o no, o si se permanece en la Unión Europea pero solamente en el mercado común y todo lo demás no. No fue posible ningún acuerdo. Entonces fracasó totalmente la gestión del gobierno, pero por esas cosas de la política y de las sociedades abiertas. Después se sometió a un voto de confianza a Theresa May y sobrevivió el voto de confianza, pero por una mayoría pequeñísima, que es menos a 20 votos sobre 630. En los próximos días se definirá una de las opciones para la salida de la Unión Europea y algunas de ellas consisten en la salida sin acuerdo, Brexit sin acuerdo, que produciría un decrecimiento económico de 8%. También existe la posibilidad de renunciar a su salida, o alguna otra alternativa de negociación, pero no considera factible. Cabe destacar que las decisiones que fueran a tomarse no afectarían al Paraguay.